Universidad Internacional Mesoamericana. Diplomado en Administración Municipal. Materia, Reglamentación Municipal. Cuarta unidad. Tema, la naturaleza general del municipio y las ciudades. Génesis de la naturaleza municipal. Comenzamos esta última unidad mencionando que el concepto de naturaleza tiene su origen de la palabra latina naturalis, que puede ser interpretada como aquella esencia y propiedad característica de cada sujeto, ya sea en virtud, calidad o propiedad de las cosas. Entonces, se trata de buscar aquella esencia y virtud a fin de alcanzar un conocimiento mucho más profundo sobre el municipio. Las pesquisas relacionadas sobre este tema son un trabajo de gran dificultad, pues busca revelar más visiblemente los rasgos primordiales de la teoría municipal en general y trae consigo ciertas secuelas prácticas, siendo un tema difícil de profundidad ideológica, que inclusive ha terminado por dividir a abogados, provocando así el surgimiento de distintas escuelas, las cuales a su vez influyen en la legislación y gobiernos municipales de los diferentes estados-nación. La corriente de Fernando Alví. En el trabajo de este autor Derecho del Municipio comparado del mundo español, se destacan 4 puntos principales adaptados a este tipo de doctrina. El primero es el histórico anglosajón o alemán. Se le identifica por la persistencia de las antiguas particularidades orgánicas surgidas de forma directa conforme transcurría el tiempo. Segundo punto, la doctrina francesa, sus antecedentes se remontan hacia los últimos años del siglo XVIII. Durante la Revolución Francesa de 1789, que quiso elaborar una tabla rasa de todo lo acontecido, fundando un sistema semejante, proporcionado pero sobre todo centralizado. Tercer punto, el sistema justnaturalista. Esta es considerada como una formación científica o bien una interpretación teórica de la evolución histórica del gobierno a nivel local, que es vista como un sistema filosófico durante la segunda mitad del siglo pasado, que en nuestros días es arcaico, pero de la cual se han querido derivar en años anteriores consecuencias prácticas en el mundo hispano. Cuarto y último punto, la disciplina de capacidad monetaria, siguiendo a este autor que refiere a la dificultad de la noción local, mencionando los puntos básicos de los gobiernos comunales contemporáneos, llegando a resultados que se concretan en este punto. No se comenta siquiera aquellas legislaciones de derechos naturales, sino, sencillamente, las obligaciones orientadas al cumplimiento de obras y servicios públicos, dado que los municipios no son un fin en específico, sino un medio por el cual se prestan los distintos servicios. Las ciudades y las zonas metropolitanas. Una de las anomalías más características de las sociedades modernas es su constante crecimiento demográfico que ha tenido diversos efectos en todo orden y patentemente se evidencia en el municipio, ya que, para la dependencia municipal, el prestar servicios públicos en las grandes ciudades y aún más en áreas conurbadas comienza a representar grandes desafíos en distintos y variadas características, a tal grado de que estos desafíos son vistos como la crisis municipal, en el sentido de que la sociedad comunal tradicional, soberana y desconectada de su tejido, no podrá funcionar en la complicada realidad actual en la que nos encontramos, dado que en nuestros días se debe de operar toda política de innovación hacia el desarrollo, y también se tiene que idearla en la formación de un proceso general de planificación que necesariamente comienza a involucrar a las demás instancias gubernamentales. Conurbación y las zonas metropolitanas. A fin de entender la realidad de las zonas urbanas y el gran crecimiento de estas mismas, se han empleado distintos términos en este tema, tal y como lo menciona el título. Solo mencionaremos los términos de conurbación y de zona metropolitana que se han recogido en nuestro orden normativo institucional. El vocablo de conurbación tendría popularidad en México durante la década de los 70 e incluso su concepto se recogió dentro de la Constitución Política Mexicana, bajo un sentido geográfico, demográfico. De esta manera, en 1976 se introduciría la fracción quinta al artículo 115 constitucional misma que, cuando dos o más centros urbanos ubicados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen una continuidad geográfica, la federación, estados y municipios respectivos
En el área de sus competencias plantean y controlan de forma conjunta y concertada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia. Las distintas zonas metropolitanas. Se han realizado distintas fronteras de las zonas metropolitanas en México, porque, a inicios del nuevo milenio, se comenzaron a identificar 55 zonas metropolitanas. En 2005 se conocieron 56. En 2010 se reconocieron 59 zonas metropolitanas. Actualmente rondan en las 75 zonas metropolitanas y 2.469 municipios, contando también en este número las 16 demarcaciones territoriales de la ciudad capitalina y los 31 estados que conforman la República. Algunas zonas metropolitanas del país son el Valle de México, Puebla, Tlaxcala, Guadalajara, Monterrey, entre otras más como Veracruz, Morelia o Saltillo. Un nuevo estado, la Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal. Los estados mexicanos son ahora 32 según la lista del artículo 43 de la Constitución mexicana. Al establecerse la Ciudad de México como una nueva entidad federativa, aunque ya en el artículo 122 constitucional, experimentó varias transformaciones. La reforma constitucional que fue publicada en el 2016 es de vital importancia, dado que cambia sustantivamente dicho mandato y adecua también varios numerales de la Ley Fundamento. Se pretendió mediante dicha reforma constitucional, según lo mostrado por la exposición de motivos que la causó, viéndose en esta tres objetivos imprescindibles. El primero consiste en la transformación de la naturaleza constitucional de la Ciudad de México para transitar del modelo de Distrito Federal al de una ciudad capitalina, con autonomía constitucional, en condiciones similares a las entidades federativas que conforman el Pacto Federal. El segundo consta de mantener el carácter de la Ciudad de México como capital de la República y sede de los poderes de la Unión bajo un nuevo vínculo entre los poderes federales y los de la entidad federativa. Tercero, se transforma el régimen constitucional de la Ciudad de México. Para este nuevo Estado ha de expedir la Constitución de la Ciudad de México, cuya realización se encomendó a un Congreso Constituyente que debió de concluirse el 31 de enero de 2017. El vínculo con el poder federal. Dentro de este apartado se advierte categóricamente que los poderes federales les tendrán respecto de la ciudad exclusivamente las facultades que expresamente confiere esta Constitución. Patente es la semejanza con el artículo 124 constitucional que contiene la llamada cláusula residual, conteniendo reglas que determina este apartado y son las siguientes. El Gobierno de la Ciudad de México asegura las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales. El Congreso tiene la facultad de expedir leyes que determinan las bases para la concertación entre los poderes federales y poderes locales de la Ciudad de México. La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, ha de estudiar y determinar los recursos que se requieren para apoyar a la Ciudad de México. Le corresponde al jefe de gobierno la dirección de las instituciones de seguridad pública de la ciudad, así como nombrar y remover libremente al titular que ejerza el mando directo de esta. No obstante, esta facultad tiene como limitación la facultad del presidente establecida en el segundo párrafo de la fracción 8 del artículo 115 constitucional, así como la posibilidad de remover al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública en la ciudad por causas graves que la ley determine. Los bienes inmuebles de la Federación localizados en la Ciudad de México, estando exclusivamente bajo la jurisdicción de poderes federales. El Fondo Metropolitano. Desde el 2006, en las distintas innovaciones del presupuesto de egresos de la Federación, se han destinado recursos concretos para estas zonas. Dichos recursos se establecen en el llamado Fondo Metropolitano, que sujeta a las reglas generales y específicas que se determinan para los programas en dicho presupuesto, mismas que sustancialmente son parecidas anualmente, pero que se abrevian en convenios que expide la Secretaría de Hacienda para su operatividad. Asistencia constitucional de políticas de desarrollo. Para poder enfrentar el crecimiento urbano tan agudo y enfrentar sus retos, se han determinado las bases constitucionales para las políticas de desarrollo municipal.
mismas que se adicionaron en la reforma constitucional al artículo 115 de 1983 y aumentaron en 1999. Nos referimos, pues, a la fracción quinta de este artículo, donde se le han reformulado y dio más claridad al fraccionarla en incisos y fortificando al municipio en las materias que lo regula. En la enumeración de las políticas de desarrollo que se hace en la susodicha fracción, se puede percibir su reforzamiento constitucional, facultando al municipio en varios aparatos para diseñar y aprobar los planes de desarrollo municipal y la zonificación, las reservas territoriales, participar en la realización de planes de desarrollo origen, manejar y regular el uso del suelo como también para autorizarlo, etc.